capítulo número 11, verso del 3 al 16. Del 3 al 16. Dice la palabra del Señor en el verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Lo dejé corto el tema y le puse ahí, con la ayuda del Señor, el velo. Así de sencillo, el velo. En el verso 2, solo para introducirnos, en el verso 2 dice el apóstol Pablo, aparte de lo que acabamos de leer: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. Aquí la palabra instrucciones es mandato. O sea, los mandatos. Un mandato es una orden, es una ley. Entonces, Pablo hace una alabanza a los hermanos en la iglesia de Corintio porque se han acordado de él y porque han sido capaces de retener las órdenes que él les ha dado, que él les ha entregado. Pero del verso 3 al verso 16, si usted vio en toda la porción y si usted tiene más adelante su tiempo para estudiar la palabra, que espero que lo tenga, va a ver que nunca menciona hermano, hermana, sino que empieza a hablar de varón y mujer. Varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer, desde el verso 3 hasta el verso 16. Entonces, ¿qué con esto? Que el apóstol Pablo hace una diferencia entre la relación que nosotros tenemos como hermanos y la relación que nosotros tenemos como varones y mujeres. Y esto, para poderlo entender, antes de llegar a lo que es el velo, antes de que usted reciba lo que es el velo y prepare su corazón a una revelación de lo que es el velo, usted debe de entender que en todo el universo Dios estableció dos formas, digámoslo así, de gobierno. Nosotros disfrutamos del gobierno de la gracia,
pero también está el gobierno de Dios, digamos, el reinado de Dios, el reino de Dios. En la gracia nosotros, en la iglesia, todos somos iguales. Por gracia somos salvos, por gracia somos redimidos, por gracia somos hermanos y hermanas, por gracia somos hijos todos de Dios, por gracia somos todos iguales. No hay uno mayor que otro, todos en la gracia de Dios somos totalmente iguales. Pero Dios siempre ha tenido un gobierno, y su gobierno, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, es teocrático, o sea que es un orden directo de parte de Él como autoridad, y luego las autoridades que se delegan de parte de Dios, que han sido todos los siervos de Dios que Él ha puesto para que funcione lo que es la iglesia. Entonces, en el gobierno de Dios hay una autoridad y luego hay otros que están bajo autoridad, en ese orden vertical. Para poderlo ejemplificar, que ya lo he hecho en algunas ocasiones, el mejor ejemplo lo ponemos cuando tenemos la familia dentro de la iglesia y que la familia sirve a Dios, pero también está como familia toda siendo parte de la iglesia. Ejemplo, la familia pastoral. En la familia pastoral hay dos relaciones que representan esto que acabo de mencionar. En la gracia, hermano pastor, su esposa y sus hijos, todos son hermanos y son iguales delante de Dios. Pero delante del orden de Dios establecido, del reino de Dios, uno de ellos es la autoridad como pastor. Dios lo designó como tal. Recibió un llamado y fue tomado ese llamado y fue revestido con esa autoridad. Entonces, todos y cada uno de nosotros debemos de saber la diferencia cuando es mi relación, ¿verdad?, mi hermano, y cuando es la relación mi autoridad, ¿verdad? Esa es la diferencia que nosotros tenemos que saber. Al entender esto, nosotros vamos a tener menos problemas. También lo podemos ejemplificar con la relación padre-hijo que tenemos, ¿verdad?, y con la relación que nosotros también tenemos como hermanos, ya no como cabeza, sino que como familia comunes y corrientes que estamos acá. En el ámbito de la iglesia somos hermanos y tenemos los mismos derechos, pero en el ámbito de familia hay un padre y hay una madre, o hay un padre o una madre que representan una autoridad. Y aquel que está como hijo es sometido a esa autoridad. Entonces, respeta un orden de autoridad en un orden vertical, en una línea vertical. Por eso es importante y por eso se enseña mucho del respeto del hijo, de que no sobrepase los límites, porque normalmente el ser humano tiende a quitar esas diferencias y en algún momento dado nos podemos meter en problemas como hijos o como padres, especialmente como hijos, cuando el padre nos ha dado la suficiente confianza para relacionarnos y entonces viene el irrespeto cuando ya nosotros ya abusamos de las confianzas de nuestros padres. El mundo moderno, la psicología moderna, la sociedad moderna dice, no, si es que no hay problema, ¿verdad? Es una forma de desarrollar al muchacho, es una forma de desarrollar al joven, es una forma de que el hijo no crezca con complejos. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no nos regimos por el pensamiento del hombre, sino que por la palabra de Dios. Entonces yo debo de volver a donde está mi manual, yo debo volver a donde están mis principios, yo debo de volver a donde está mi autoridad y guiarme entonces por esas instrucciones. Y esas instrucciones me hablan y me dan promesa de que yo debo de respetar a mis padres.
y que si yo respeto a mis padres, si yo honro a mis padres, hay una promesa de larga vida. Entonces, desde ahí partimos en que es bendición someternos a la autoridad de nuestros padres y respetarles como tal. Eso es el gobierno de Dios. En el Señor Jesús se da lo mismo. En la gracia de Dios, Él es el Hijo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Hay un Padre y hay un Hijo. Pero en el gobierno, en el reino de Dios, Dios Padre es Señor. Y el Señor Jesús es el Cristo, el Mesías, que es la función de Él cuando fue enviado. Hay una labor, y por esa labor se le exige. El Señor, Dios, el Señor, le exige a Él una conducta y también le exige un rol, un desempeño de funciones. Y Cristo las cumple. No es las porciones aquellas de la Escritura en Juan donde dice mi Padre y yo somos uno. Eso está hablando de la gracia de Dios. Pero nunca el Señor, haciendo la función del Evangelio, fue irrespetuoso a su Padre y a las órdenes de su Padre. Por eso Él estaba cumpliendo a perfección todo lo dicho por el Padre, todo lo encomendado por el Padre, todo lo asignado por parte del Padre para que Él trajera entonces la salvación y las buenas nuevas del reino a este mundo. Amén. Es importante llegar a establecer esto, que nosotros entendamos. Por eso, cuando tratamos un problema ministerial, y voy a poner un ejemplo, cuando Eduardo Hijo, fíjense bien, Eduardo Hijo siendo líder de alabanza, y bajo su autoridad dada por Dios a través de un pastor y luego a través de Dios, hay una cantidad de personas ahí que forman el grupo de alabanza. Pero en ese grupo, en esos elementos que son, aparece que está la mamá. ¿Sí? Sí. Y puede haber ahí muchos de los que están dentro del grupo que sean mayores en edad que Eduardo. Amén. Pero él representa una autoridad. Y cuando él representa una autoridad, lo que él diga se va a hacer. Lo que él mande se va a hacer. Y fíjese bien, el que está bajo autoridad no va a ver si es bueno o es malo la orden o la indicación que le están dando. Ojo con esto, ojo con esto. Tampoco es de que si me gusta o no me gusta la orden. Porque yo como hijo puedo pensar diferente que mi padre, como hijo. Pero si mi padre me da una orden, yo la tengo que obedecer. Amén, la tengo que obedecer. Porque no me están pidiendo mi opinión, sino que me estoy sometiendo a la autoridad que representa a mi padre o mi madre. Y ahí está el secreto de la bendición. Amén. Entonces, si hay una diferencia, si hay algo que no le guste a lo que estoy ejemplificando, ahí está la mamá, pero no puede sobrepasar la autoridad. Porque ahí está bajo el gobierno, bajo el reino. Ahí no es, es que yo te tuve, es que yo soy tu mamá, ahí no puede, ahí no existe eso. Eso es una gran verdad, pero eso para la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios fue puesto en el vientre de esa madre ese siervo de Dios. Por la gracia de Dios. Pero en la autoridad, ¿verdad?, que estamos hablando, Él representa eso. Y como les decía, no estamos hablando si lo que me han dicho o si me parece bien o no, el líder, ¿verdad?, que me da cobertura.
Porque si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento había una autoridad delegada por Dios, que eso tiene que ver mucho con eso, que era un rey, Saúl. Y Saúl llegó un momento que entró en una decadencia espiritual, pero seguía siendo la autoridad que Dios había puesto, seguía siendo el rey, él, de todo Israel. Y entonces aparece David, ¿verdad? Y aparece ungido David, o sea, dándole una función Dios, para ser él el ungido. Pero en ningún momento, en todo lo que leemos de esas porciones de la Escritura, de los libros de Samuel, en los libros de las Crónicas, vemos que David haya querido sobrepasar su autoridad. Siempre, siempre, siempre tuvo temor. Siempre tuvo temor. Siempre tuvo temor de Dios. No de los hombres. Tuvo temor de Dios, de hacer algo. Ay de mí, dijo, si hago algo contra el ungido de Jehová. Hablando de Saúl. Porque el problema de Saúl era con Dios. El problema de si hacemos o no hacemos bien una función, un llamamiento que Dios nos ha dado para un ministerio, ese es un problema de nosotros con Dios. ¿Verdad? Entonces, el que está detrás, el que está subalterno, debe entonces respetar y someterse a la voluntad, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Y esto significa someterse a la voluntad de aquel que está como cabeza de él en ese momento. Dios, en su gobierno, estaba guiando al pueblo de Israel y daba las órdenes para llegar, para todo el éxodo que hablamos, toda la salida significa eso, toda la salida que ellos hicieron de la tierra donde estaban en esclavitud en Egipto, hasta llegar a la tierra prometida. Y los que estuvimos en el retiro de servidores, tuvimos la oportunidad de ver que los israelitas, en un pasaje de la Biblia, en el libro de los Números, ellos llegaron a Cades Barnea, que es una región, y ellos se rehusaron a entrar. Se rehusaron a entrar a una orden de Dios. Entonces, los resultados fue que Dios les impidió entrar. No pudieron entrar. Fíjense las consecuencias de desobedecer, ¿verdad? En el gobierno de Dios, en el reino de Dios. Dios dijo, van a entrar en la tierra prometida, y ellos se rehusaron a entrar, y ellos quisieron entrar en sus tiempos. Ellos quisieron hacer lo que ellos querían, y eso fue de lamento para este pueblo que no quiso entrar y murieron allí, en manos de los cananeos, murieron en el desierto, dieron vueltas y vueltas y vueltas hasta que esa generación necia, perversa, de dura cerviz, fue depurada completamente. Y entró entonces a la tierra prometida una nueva generación. Y dos que representaban lo que Dios quería y esperaba de los israelitas: José y Caleb. Entonces, allí vemos que una vez que ellos rehusaron entrar, ya no pudieron ingresar en la buena tierra, en la tierra que Dios les había preparado. Dios, en su gobierno, en su reinado, no les permitió a ellos, porque ellos no iban a hacer lo que ellos querían, sino lo que Dios dispusiera. Amén. Entonces, lo que Dios dispusiera. Entonces, entendiendo esto, por eso tenemos una relación acá. Tenemos una relación familiar, la iglesia es familia, habemos muchos que somos familia, y llega un momento en que uno es autoridad de otro, ¿verdad? Y no debemos de olvidar el rol que hacemos acá. O sea, un hijo o un padre o un hermano en la carne, o un esposo o una esposa, no puede dudar de la autoridad de alguien que está aquí por la relación familiar que tengan. No puede. No puede poner en duda que Dios ha asignado a esa persona.
Eso es el reino de Dios, ese es el gobierno de Dios, el reinado de Dios. Así lo ha establecido Él y eso no cambia. Y es lo único que va a existir hasta los fines de los tiempos. Va a seguir dándose el reino de Dios. Amén. Entonces, debemos de representar bien a Dios en todo, ¿verdad? Debemos de representarlo bien. Si ustedes recuerdan también Moisés, cuando estaba en la tierra de Canaán, Moisés golpeó la roca con la vara 2 veces. Y con eso no santificó a Jehová. Porque Jehová le había dicho a Moisés, háblale a la roca. Háblale. Y de ella va a brotar agua y van a recibir agua para todos los israelitas que en ese tiempo estaban con problemas de escasez de agua. Pero Moisés se exasperó, ¿verdad? Fue sacado de sus casillas. El pueblo que Dios le había dado era un pueblo que vivía en un constante reclamación, dudando de la autoridad de Moisés, dudando de la autoridad de Aarón, queriendo armar sus propios capitanes, sus propios líderes para irse, para regresarse, hablando mentiras de que en Egipto habían estado mejor, que la vida en Egipto, la comida en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Un martirio de viaje, no solo por las condiciones geográficas de caminar en un desierto, no solo por las condiciones de la prolongación de los tiempos, por las mismas causas de ellos, sino que también se agregaba el constante malestar de ellos, y al ellos expresar ese constante malestar, de quien se estaban quejando era de Dios, de Jehová. Eso es como que un hijo viva constantemente reclamando o quejándose de la comida en la casa, y cada tiempo sea un reclamo ahí. Ay, que yo no quería esto, ay, que solo esto, ay, que no sé qué. Si el padre está haciendo su mejor labor, el padre tiene unos recursos, está tratando de administrar los recursos y está dando lo que puede. Entonces lo que refleja ese corazón de ese hijo es ingratitud. Amén. Refleja ingratitud. Entonces el pueblo de Israel reflejaba ingratitud, y eso en algún momento dado contaminó, alcanzó al líder, en este caso Moisés. Y Moisés hizo lo que no tenía que hacer, dejarse llevar por esa hiel, ese veneno, ese siempre desacuerdo que tenía el pueblo. Lo llegó a alcanzar. Era un hombre, pero al hacerlo como lo hizo, entonces de no hablarle a la roca y de golpearla, ¿verdad? Entonces Dios no le había dicho que hiciera eso, y entonces representó mal a Dios. Como hoy aprendíamos, cuando los hijos tomaron una decisión de ir a matar a otra tribu, los hijos de Jacob, de Israel, representan mal al padre, porque no es lo que el padre piensa, porque no es lo que el padre quiere, porque no es la forma en que actuaría el papá. Pero como a veces se nos olvida la autoridad, se nos olvida que vamos a representar mal a nuestros padres. Amén. Se nos olvida. Amén. Se nos olvida. Y hoy en día, ¿verdad? Y siempre ha sido así. Como hijos creemos que nuestros actos desenfrenados o nuestros actos que se desbordan en la emoción, o sea, muy sentimental o sensuales, porque queremos agradar nuestros sentidos, creemos que no van a tener repercusiones, ¿verdad? Creemos que no va a tener repercusiones, que no va a afectarle a nadie, ¿verdad? Que todo queda así.
Hoy los hijos, y siempre lo hemos hecho, siempre hemos tratado de actuar, ¿verdad? A ocultas. Hemos querido desobedecer siempre las órdenes de nuestros padres. A veces nos han dado permiso para algo, pero nosotros teníamos armado un tamal, ¿verdad? A la que era nuestro mejor amigo, al más que lo veían más decentón, ¿verdad? Aquellos que andaban con lentes y bien formalitas las camisas, decirle a mi papá que me dé permiso de irme a tu casa. Y no íbamos para la casa de él, ¿verdad? Íbamos a vagar, íbamos a fregar, íbamos a molestar por todos lados. Y nosotros allá como que nunca nos iba a pasar nada. Hoy igual, solo que hoy dicen, no lo voy a publicar ¿verdad? No lo voy a publicar. Decimos, ¿va? Para que nadie se entere, mucho menos los hermanos, porque todos le dicen al pastor. Amén. Pero mire, aunque no quiera, joven, como usted actúa en la inocencia de la edad, en la inocencia de la edad, y se puede enganchar y se puede entuturutar, perdón el hebreo que me acaba de salir, a sus padres. Y usted dice, yo no lo publico, y la voy a borrar las fotos de mi celular. Pero se le olvida que tiene compañeros, y estos tienen otros compañeros, y estos tienen otros compañeros, y estos tienen otros compañeros, y de donde menos se lo espera, ahí está. ¿Quién está ahí? El fulanito, la fulanita. Y sus padres creyendo que usted estaba, ¿verdad?, haciendo otra cosa. Entonces usted representa mal a su papá. Entonces usted representa mal a su mamá, a su padre, que confiaron en usted, que le dieron una orden, que le dieron una instrucción, y usted abusó de esa instrucción. Y hay un precio. Aquí no es gracia de que perdón y ya estuvo. No. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Moisés, fíjese bien, porque hace algunos, quizás ya hace un año, hablamos sobre la forma de representar a Dios. Entonces, cuando Dios nos delega algo a nosotros, nosotros representamos a Dios. Y en el retiro lo vimos como cuando somos el mensajero, el apóstol, el servidor. Nosotros representamos una autoridad. Y entonces les decía en aquella ocasión de que nos revisten de una autoridad para representar. Representamos a una institución, representamos a un gobierno. Y entonces Moisés representó mal la orden que Dios le había dado. Entonces llegó con violencia, con un mal sentir, con un sinsabor él, y golpeó la piedra. Y entonces Dios no le había dicho que la golpeara. Mas sin embargo, brotó el agua, porque la necesidad del pueblo se cubrió. Se cubrió. Y eso estaba para que ustedes me lo entiendan como en el fútbol, la regla. ¿Va? Fíjense que ahí ve el árbitro que se levantan a un jugador de una gran patada. ¿Va? Pero el equipo del cual ha caído el jugador no perdió la pelota y se le presenta una oportunidad de llegar con posibilidades de gol, de enchute allá, de hacer punto. ¿Va? Entonces el juez, el referee, el árbitro, que le llamamos, no detiene la jugada. No la detiene. Ahí la deja. ¿Verdad? Ahí la deja pasar. Pero cuando acabe la jugada, ya sea que en gol o no, ¿verdad?, llama al que le dio la gran patada al otro, que lo levantó, y entonces le pone la tarjeta. Y el color de la tarjetita depende de la severidad, la intención. Amén. Entonces al Señor no se le olvidó. Como cuando a usted no se le olvida, cuando usted le da una instrucción a su hijo, mire, vamos a ir de visita, ¿verdad? Pero no va a estar tocando las cosas. Sea amable, sea respetuoso, no sea impaciente, vamos a estar tanto tiempo, ¿verdad? Usted, ¿verdad?, hágame caso, pórtese bien. Y entonces comenzamos nosotros como hijos a hacer un gran berrinche, a hacer que ya vámonos, que ya me aburrí. Malcriados. Entonces no nos importó, y estamos con la gran cara de papá ahí en medio de la reunión. Entonces estamos representando mal a nuestros padres. ¿Sí? Lo estamos representando mal. Están ahí nuestros padres, ¿verdad?,
tragando saliva, rascándose así nada más, porque ahí lo gran mono malcriado, haciendo el gran espectáculo, y el papá solo se queda. Entonces, ya en casa tiene que haber un correctivo. Si no hace un correctivo, le están creciendo las orejas. Y al Señor, nuestro Dios, no le van a crecer las orejas. Él es justo, ¿verdad? Y Él hace la retribución que corresponde. Y entonces viene el Señor y corrige a Moisés. Lo dejó, dio agua, milagro, el agua, todos tomaron felices, ¿verdad? Y Moisés ahí medio celebrando también que había agua para todos, ¿verdad? Había sido el instrumento de Dios para bendecir con agua. Pero llegó un día, y mire qué precioso Dios, ¿verdad? Porque no actuó con la ira del momento, con el enojo del momento, como muchos de nosotros que abusamos de nuestra autoridad, porque nos brota la ira en el momento, ¿verdad? Sino que esperó. Y así debemos de también nosotros hacer para corregir a nuestros hijos. Nuestros hijos deben ser llamados en el momento justo. Cuando ya usted ¿verdad? Ya no esté verde como Hulk, cuando ya le pasó, que volvió al pechito y chiquito, ¿verdad? Al científico. Entonces, cuando ya usted esté normal, cuando ya su temperatura ha bajado, cuando usted ya ha vuelto en sí, entonces usted debe respirar, ¿verdad? Debe convocar a una reunión, a una congregación. No se debe de actuar en el momento en que estamos molestos para decir, ¿verdad?, lo que se ha hecho mal, porque nosotros somos autoridades, porque entonces abusamos y podemos exasperar a nuestro hijo con el castigo, es decir, llevarlo a una condición, ¿verdad? Hasta el animalito, cuando usted lo empieza a hostigar y hostigar y a pegarle al animalito, va a reaccionar, ¿verdad? Por mucho que el animalito lo quiera a usted, él va a reaccionar. Entonces, usted debe buscar el momento justo, ¿verdad? Sabiduría de Dios, paz de parte de Dios, y aplicar la disciplina. Y debe de hacerlo. Si usted no lo hace, usted no ama a su hijo. Si usted no corrige, usted no ama a su hijo. Si usted no disciplina, usted está asegurándose que su hijo en un futuro, ¿verdad?, le vaya muy mal en la vida. Amén. Entonces el Señor llamó a Moisés un día y le dijo: vente conmigo, vamos al monte. Lo subió al monte. Estando en el monte, le mostró la tierra prometida. Le dijo: ¿ves todo ese valle verde, rico, abundante, de agua, de pozos, de manantiales, de ríos, de cosechas, de tierra buena, de tierra fértil? Esa es la tierra prometida. Allí va a entrar el pueblo de Israel, mi pueblo. ¿Recuerdas, Moisés, que yo te dije: háblale a la roca y tú la golpeaste? Ok, entonces tú no vas a entrar. Mira qué tremendo. Es que es la autoridad, y no nos podemos burlar de la autoridad de Dios. No podemos nosotros jugar a que hoy somos cristianos y mañana no, o que somos cristianos cuando nos conviene, o que somos hijos cuando queremos y cuando no. No se puede de esa forma. Dios establece sus leyes, Dios establece un gobierno, un reino bien establecido, con leyes claras para todos nosotros, para que no nos perdamos en este precioso manual. Amén. Por eso le dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Corintios, en el verso 3, pero, ahí viene un pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ahí sigue, lo vamos a ver en los otros versos. Lo que da a entender todo esto es que el cubrirse la cabeza, que es una señal visible para la mujer, tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con el gobierno de Dios, no con la gracia.
Amén. No con la gracia. Cualquier pastor, cualquier predicador no le puede a usted persuadir de que se cubra o no se cubra si usted no ha entendido lo que acabamos de explicar de cómo es el gobierno de Dios. Es necesario que usted sepa que hay un gobierno de Dios. Esto es como la milicia, ¿verdad? En la milicia, cuando usted entra a la milicia hay un uniforme y hay una disciplina. La disciplina va en horarios, en ejercicio, en instrucciones, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas ahí. Pero usted no puede llegar a la milicia y decir, no, yo no voy a usar el uniforme, ¿verdad? Yo me voy a reclutar y voy a andar como yo quiera, ¿va? A mí me gustan mis All-Star y mis jeans así, ¿verdad? Un poco ya maltratados, y mis camisetas playeras, así que así voy a servir. Le van a enseñar disciplina. Y como usted firmó ahí de que cedía muchos de sus derechos, le van a enseñar disciplina. Hasta que usted un día llegue a amar ese uniforme, se lo ponga, ¿verdad? Bien planchadito, bien almidonado, bien hechos los pliegues, con los zapatos bien lustrados. ¿Verdad? Que usted sea un ejemplo en todo, lo van a llevar a esa disciplina. Entonces, no puede decir sí o no. Cuando usted entendió las reglas del juego de la milicia, entonces, y usted se enroló en la milicia, usted tiene que aceptar esas reglas del juego. Entonces usted entendió cómo es el ejército. ¿Usted entendió? Ahora, hablamos un poco entonces del gobierno de Dios. Y entonces Dios también es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Entonces, usted si no conoce ese reino de Dios, ese gobierno de Dios, tampoco sabrá lo que significa cubrirse la cabeza. No lo va a entender. Una vez que usted entienda ese gobierno de Dios, cómo opera Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Que lo vamos a ver. Entonces usted le va a ser revelada la necesidad. ¿Verdad? No se le va a imponer, se le va a ser revelado. Usted va a entender por qué y para qué. Amén. Por eso comienza entonces la porción donde dice el de las instrucciones, que ya lo vimos en el verso 2 y el verso 3 que acabamos de leer. Verso 4 dice, todo varón que ora, comienza ahí, fíjese bien. Verso 3, retornemos. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, hasta Cristo está bajo autoridad. La autoridad de Dios, aquí es Señor, ese Adonai, es Señor, ¿verdad? Todo varón, todos los varones que oramos o profetizamos con la cabeza cubierta, afrentamos su cabeza, o sea, hacemos una burla de Cristo. Eso es lo que dice, lo que quiere dar a entender ahí. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Afrenta su cabeza. La de la mujer, ¿cuál es la cabeza? Según lo que estamos viendo, es el hombre, el varón, no la cabeza física de la mujer, sino que el varón. Entonces, cuando la mujer, dándole sentido, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, la cabeza física, afrenta al varón ahí, porque lo mismo es que si no se hubiese, como que si hubiese rapado. Amén. Entonces, en estos versos vemos que Pablo le ha sido revelado que Cristo, el Mesías, el ungido, estaba bajo la autoridad del Padre, pero como la figura de Dios, Dios Señor. Él tenía una relación muy íntima como hijo
con su padre, lo establecimos al principio, y pusimos el ejemplo en la familia pastoral y en las familias de cada uno de nosotros, que tenemos la función de servir y de estar uno bajo la autoridad de otros en el servicio en lo que constituye la iglesia. No estamos hablando de la gracia, eso lo hemos dejado claro, no estamos hablando de la gracia, ¿verdad? Ni tampoco aquí va a conllevar a una humillación a la mujer, no es eso, ¿verdad? O sea, la señal del velo, ay, ¿por qué el hombre no se lo pone? Aquí explica por qué, ¿verdad? Pero no es una señal para humillar a la mujer, sino que ya va a ver que es algo precioso de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios al decir esto? ¿Verdad? Dios designa primeramente a Cristo como su cabeza, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? Y le pone una cabeza que es el Señor, Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Y de todos los varones, de todos nosotros los varones, todos estamos bajo una sola cabeza, que es Cristo. Y todas las mujeres están bajo una autoridad, que es el varón, ¿verdad? Así se establece. Para las jovencitas menores de edad, su cabeza es su padre. Amén. Su padre. Para las casadas, su esposo. Para las viudas y las solteras, es Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Así que siempre hay una autoridad. El no ponerse una señal del velo afrenta, dice, a su cabeza. Usted hace burla de él, usted hace escarnio de él. Es decir, usted no respeta, usted como mujer es irrespetuosa de su autoridad, ya sea de su padre, si es una jovencita, la mujer, si tiene esposo, a su esposo, y si no, directamente a Cristo. Dios mismo es una cabeza, ¿verdad? Que somete a Cristo bajo su autoridad. Y Cristo no tuvo ningún problema en eso, ¿verdad? Él siempre estuvo haciendo lo que Dios lo había mandado y tratando de hacerlo de la mejor manera. Si usted me acompaña en los evangelios, ahí en el Evangelio de Juan 5:19, Evangelio según San Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. 5:19. 6:38, más adelantito. 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Sino la voluntad del que me envió. Amén. Entonces no está haciendo él algo para él. 8:26. 8:26. Dice el 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ahí más adelantito en el 28, y les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy aquí tengo borrada mi Biblia, pero dice que nada hago por mí y que nada hago por mí mismo,
sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, vemos en todo tiempo a Jesús, el Cristo, entendiendo que Él está cumpliendo una función ministerial, ¿verdad? Entonces, Él está sometido plenamente a la voluntad del que lo envió. O sea que Él es un enviado. Así aparece aquí. Entonces, la mujer, que habla acá, tiene un significado el cubrirse la cabeza. En el 4 y 5, volvamos a la cita que tenemos, voy a correr un poquito por el tiempo. 4 y 5 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Amén. Cubrirse la cabeza significa someterse entonces a la autoridad de Dios. De Dios. No vea al hombre que está, si merece o no merece, ¿verdad? Usted lo hace en obediencia a Dios. Es decir, usted acepta esa posición preciosa, ¿verdad?, de tener una cabeza, que al final es Cristo. Porque el hombre tiene la responsabilidad también representativa de estar, ¿verdad?, bajo la autoridad de Cristo. Y qué bendición cuando el padre o el marido están sujetos a la voluntad de Cristo. Y entonces eso es como más honroso en el sentido de la mujer, de sentirse halagada de poder entonces llevar un velo, porque sabe que está, no solo por lo que ella ha entendido, sino que porque la cabeza lo está representando bien. Amén. Pero no es el punto de evaluación, me lo pongo o no me lo pongo, si mi marido o mi padre está haciendo bien las cosas delante de Dios. No ese es el punto. El punto es que usted lo hace y usted honra a Dios. Usted lo hace y representa bien entonces a Dios, ¿verdad? Aunque usted, su jefe inmediato, digámoslo así en la estructura de Dios, solo para ejemplificar, ¿verdad?, no me va a salir alguien que es del feminismo y me va a querer hacer pedazos, no lo voy a discutir, ¿verdad?, me va a ganar, ¿verdad?, porque yo me baso en la Biblia, no en el pensamiento de hombres, ¿verdad?, ni de mujeres que se creen hombres. Amén. Entonces, la práctica aquí es de que la mujer se cubra la cabeza. Amén. En realidad, la cabeza, al cubrirse la cabeza, usted honra a Cristo. Honra a Cristo. Y Cristo entonces está bien, representando bien al Padre. Porque es una cadenita. Si en el cuartel la ejecución, digamos, la parte más operativa es del soldado raso, pero al hacerlo bien, él se reporta a un cabo, y el cabo al sargento, y el sargento a un teniente, y el teniente va cadena en cadena en cadena hasta que llega al mando superior. Entonces, cuando un conjunto de operaciones, de acciones, de órdenes se realizan bien, entonces al final quien sale bien representado es la autoridad que está sobre todos ellos, ¿verdad? Porque siempre va a haber uno que está en más autoridad. Y entonces dicen, un éxito la misión, un éxito la operación. Amén. Entonces, al hacerlo bien usted, entonces Cristo, ¿verdad?, llega y le dice al Señor, un éxito la operación, un éxito la labor. Estamos bien representados. Amén. Perdón que puse una alerta. Perdón. Así que la mujer, al hacer esto, que es algo maravilloso, expresa un profundo principio, escribí yo. Es un asunto que no es nada trivial, o sea, no es nada simple, sino que es de una gran representación en el reino de Dios. Un acto tan sencillo, que a veces no entendemos los actos sencillos que Dios pide. Por eso he estado durante 14, 15 años sirviendo, y hay gente que no ha entendido lo que es el servicio. Y creen que es denigrante, aburrido y absurdo pararse ahí y ordenar los carros de los hermanos.
Cuando la gente dice, no, pero es que yo tengo un título académico, ¿y cómo me ponen a mí a ordenar carros? Amén. Si en lo poco somos fieles. Amén. Ahí arriba hay una promesa de lo mucho. Amén. Si es que a mí, y lo peor que el líder le ha agarrado conmigo, solo a mí me toca lavar baños. Y estas hermanas tan cochinas que como dejan los baños de chuco. Entonces sentimos que esa labor no es adecuada, es denigrante, y Dios está viendo y dice, si supiera mi hija, ¿verdad? Sí, eso es quizás lo que ella piensa en este momento, pero si supiera el alcance, o sea, a lo que mueve eso, a lo que mueve dentro del alma, ¿verdad? A lo que mueve en el espíritu. Amén. Entonces, viene una mujer linda, preciosa, ¿verdad? Y se pone el velo. Linda, preciosa, delante de los ojos del Señor, se pone el velo y Dios, ¿verdad?, se siente honrado. Y Cristo se siente honrado. Y el varón se siente honrado. El varón en general. Entonces, la mujer tiene la libertad de decidir si lo hace o no. En el escrito aquí dice que hay una razón. Voy a saltar una parte. Porque por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y dice, por causa de los ángeles. ¿Verdad? Aquí hay dos cosas importantes. Por causa de los ángeles, hace poco nos estuvo compartiendo nuestro hermano pastor acerca de Génesis capítulo 6. ¿Verdad? Estamos rodeados de huestes y potestades, ángeles, ¿verdad?, que ven. Y no tanto en el sentido de que de hacer daño, sino que, fíjese bien, lo voy a tratar de esta forma, que ellos que están sujetos a autoridad y que representan también la insubordinación celestial, ven a mujeres que en una forma humilde y sencilla, sin el entendimiento profundo y sin la manifestación de Dios, para darle la orden de tápese, de cúbrase, lo hace. Y entonces él está, y ahí ha llamado, ¿verdad?, a los ángeles, que son testigos. Ven cómo la mujer en su estado de imperfección, al igual que el varón en su estado de imperfección, cómo puede representar mejor a Dios, puede representar mejor a Cristo, que una parte muy grande de ángeles que no lo pudieron hacer. Estoy hablando del reino, estoy hablando de la autoridad, estoy hablando del gobierno de Dios. Entonces, el ángel entonces está recibiendo una enseñanza a través de un acto sencillo aquí en la tierra, aparentemente sin significado, sin gracia, ¿verdad?, sin mayor cosa, pero con un gran poder en los celestiales. Amén. En ese espejo, reflejo que hablaba el hermano Mauricio, de que tiene una proyección ahí vertical y ahí arriba, tiene un gran efecto. Amén. Un pequeño grupo de mujeres leí esta semana pasada de una selección de un país de árabe o de religión musulmana. Fue descalificado porque no participó, porque no les permitieron usar el velo de ellas. Prefirieron perder una competencia olímpica, una competencia mundial. Todo el grupo estuvo de acuerdo y dijeron, no participamos, porque si participamos tenemos que hacerlo con velo. Y entonces el comité dijo, descalificadas. Descalificadas. Se fueron. Mire qué lección de vida. Qué lección más importante de vida. Entonces, ahora que el Señor permite entender, que el Señor permite una revelación, que el Señor permite dar una palabra de que es una honra y es una gloria para Él el hecho de que usted se cubra, ¿verdad? Eso significa de que Dios en esos pequeños detalles está pendiente.
pues estaba pendiente de la orden que le había dado Moisés. Golpeó, no le habló. Ay, Señor, y te fijas en eso tan pequeño. Sí, se fija en eso tan pequeño. Entonces, ninguna mujer puede tener su cabeza descubierta y a la vez dejarse el cabello largo. Aquí hay algo que vamos a tocar, donde dice, verso 13, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Entonces aquí vienen muchos y hemos malinterpretado la porción y dicen, no, y no para eso tienen el pelo. Esa es la forma natural, honrosa de la mujer, el cabello largo. Es la forma natural, honrosa de la mujer. Pero la señal de que está bajo autoridad del varón y de Cristo y de Dios mismo como Señor es el velo. Amén. Algunos estudiosos dicen, ¿verdad? Leía un comentario de que en los judíos el hombre y la mujer se tapaban con velo. En el mundo que está hablando aquí de Corintios, que son los griegos, ninguno, ¿verdad? Eran paganos. Entonces llama la atención porque Pablo entonces pide que solo la mujer y no el hombre. Entonces marca una diferencia en ese grupo, marca una diferencia de que ustedes igual hoy, porque se recuerdan que comencé diciendo que era una instrucción, comencé diciendo que esa instrucción es una ordenanza, comencé diciendo que esa ordenanza es una ley para la iglesia, no para todos, sino que exclusivamente para la iglesia. Alguien que no es de la iglesia no lo puede cumplir, no tiene la obligación de cumplirlo, no debe cumplirlo porque no está sometido a esa ley. Entonces acá vemos que el apóstol Pablo por revelación dice, la mujer se cubre. Y en esa cadena que hemos estado explicando, que representa entonces al reino y al gobierno de Dios, Dios permitió que Pablo escribiera eso para dejar una diferenciación en el cuerpo de Cristo. Y digamos que fuera algo tan trivial, que no fuera algo de trascendencia espiritual, y no aceptamos leyes humanas también. Si usted quiere jugar en un equipo, le ponen reglas. Básquetbol, voleibol, ¿verdad? Lo que sea, béisbol, softball, le ponen reglas. Si usted quiere pertenecer a un club, le ponen reglas y membresías. Y usted ahí va y paga membresías, ¿verdad? Donde usted quiera, lo hace. Y hay señales y hay diferenciaciones. En algunos uniformes marcan las antigüedades, los rangos, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo hace. Si lo viéramos en la forma más trivial, pero no es así. Tiene una connotación muy profunda, ¿verdad? Y muy preciosa de parte de Dios. Y es dejado entonces a la mujer. Es dejado a la mujer para que la mujer entonces, como señal de sumisión, lo haga, ¿verdad? En su cabeza, como también el hombre, en señal de sumisión, lo haga, ¿verdad? No tapándose. Especialmente, dice ahí, cuando se ora y se profetiza. Amén. No voy a seguir más, ¿verdad? Si el Señor lo permite, en otra ocasión vamos a darle una continuidad y vamos a profundizar un poquito más, por respeto al tiempo. Amén. Pero debemos de entender que es un propósito divino. Debemos de entender que va más allá de lo racional en lo humano, y debemos de entender de que para todos es una bendición someternos, porque habla también del hombre, dice que es deshonroso que ande el cabello largo. Claro, cuando uno es ignorante anda peludo, con cabeza de micrófono, el gran afro, sí, o la greña todas chucas, ¿sí? Pero es porque no había uno, y otros hasta con piojos ahí en las trenzas que nunca se las lavan. Sí, pero ahí es ignorancia. Aquí no es ignorancia. Y más que una ley fitosanitaria,
para el hombre, ¿verdad? Más que una ley fitosanitaria de parte de Dios, estamos hablando de algo que también, ¿verdad?, Dios lo establece para nosotros. Significa entonces que tenemos un rol importante también nosotros y una representación para que la mujer se sienta bien, ¿verdad? Se sienta honrosa y halagada de ponerse el velo. A la hija, por decir, por mi padre lo hago, ¿verdad? Y no tiene excusa porque el padre es chueco, entonces por Jesucristo lo hago. Y la mujer igual, y el marido llena todos los requisitos, entonces va a decir, me lo pongo porque mi marido, ¿verdad?, me representa bien delante de Dios, y se lo pone. Y si el marido es chueco, entonces lo hace por Cristo. Pero el hecho de hacerlo, ¿verdad?, no por imposición, sino que por entendimiento de la revelación, adquiere ese significado, ¿verdad?, un valor tan profundo y de tanto provecho para usted y de tanta honra para el Señor. Si lo decimos humanamente, calificando un sentimiento de Dios, que Dios se sienta orgulloso de usted, ¿verdad? Como cuando sus hijos hacen una conducta agradable, siempre. Usted está orgulloso de ellos y dice, valió la pena, ¿verdad?, educarlos, enseñarles. Oye, ellos me representan bien, ¿verdad? Entonces, mujer, honre a su padre. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias te damos a esta hora, porque hemos podido, Señor, recibir de ti la parte que nos correspondía, Señor. Una palabra tuya, Señor. Tú alcanzaste a una mujer sirio-fenicia, Señor, con una palabra tuya, Señor. A un centurión, Señor, que pidió un favor por una palabra tuya, Señor. Para un principal, Señor, de los importantes de Israel, por una palabra tuya, Señor, para su hija. Una palabra tuya, Señor, también para una mujer que llegaba al mediodía a traer agua al pozo. No pasaste por alto, Señor, la necesidad del alma de una mujer, Señor. En tu gracia, Señor, alcanzaste a una samaritana. Y esta mujer, Señor, te pudo honrar con el entendimiento. Cuando ella, Señor, en esa revelación preciosa que tú diste a su vida, Señor, pudo traer cambios efectivos, Señor, cambios graduales, pero, Señor, de raíz a su vida, que pudo ser ejemplo, Señor, en medio de su comunidad, y otros alcanzaron el conocimiento tuyo, Señor, y la salvación, y ese reino precioso, con el ejemplo de ella, Señor. Aquí hay hijas tuyas, Padre. Aquí vemos hijos tuyos, varones y mujeres, que hoy, Señor, tú has traído, Señor, una revelación, que hoy, Señor, entenderemos un poco más ese reino, Señor, celestial, precioso, tuyo, establecido y acercado a nosotros, para beneficio nuestro. Que nuestras hijas, Señor, entiendan, que nuestros hijos entiendan que es importante hacer una buena representación, no por nosotros, sino que por ellos mismos, para que les vaya bien, no solo en lo secular de esta vida, Señor, donde tú honras al que te honra, Señor, donde tú bendices a aquel, Señor, que te bendice a ti, sino también a aquellos que conformamos iglesia, y que tu grandeza, Señor, se vea manifiesta. Así como observaban los pueblos vecinos al pueblo de Israel, tan uniformados, Señor, sus tiendas de campaña tan bien establecidas. Y sabían de lo grande y de lo potente, Señor, que habían sido tus milagros para sacarlos de Egipto, Señor. Que temblaron esas naciones.
que envidiaron esas naciones, Señor, que anhelaban esas naciones ser como ese pueblo escogido por ti, Padre, que así nos pueda ver el mundo, Señor, a través de mis hermanas, que al verlas, Señor, en un restaurante y que se ponen su velo para orar, no lo hacen por los hombres o mujeres que están ahí, sino porque saben quién ha bendecido para poder estar sentado allí. Y que no nos avergonzamos de un evangelio, y que no nos avergonzamos de una grandeza tuya, Señor, y que no nos avergonzamos de ser llamados cristianos evangélicos, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor.